Perdón. Me imagino que algo pasa con Felipe. Yo voy a abrir la presentación igual para tenerla, para mostrarla. La primera parte es mía y quizás él en ese tiempo se pueda conectar. Y vi una cosas circularon en otras redes que no fuese las de Sí, Catalyst. estuvieron en los LinkedIns de las diferentes personas, incluso John, hasta el momento en que él iba a estar participando, lo llegó a circular. Ya luego nos avisó que por temas de salud, bueno, lamentablemente no iba a poder acompañarnos, pero ¿Qué sí tiene llegamos John? a... Mira, la verdad no le quise preguntar porque sí me puse a la orden y le pregunté si estaba todo bien, si lo podíamos ayudar de alguna forma y me dijo todo bien, gracias. Y Ok, preferí respetar su privacidad. claro. Solo para confirmar, Maddie, ¿tú activaste ya para record no? No, creo que sea el AI. El AI. Entonces, Valeria, not yet. When we say start to record, I will text you on WhatsApp. Okay, but it's Está sharing screen. great. Thank you, Valeria. All right, so Iliana, just tell me next when you want to change slide, and in the meantime, I'll reach to Felipe to ask him to Gracias. join. Thank you. Entonces, me confirman si todos los que estaban en la sala de espera ya están aquí para comenzar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y disculpen por el tiempo en espera y los minutitos de retraso. Estamos en vivo, así que estas cosas suelen pasar. Creo además que estamos inaugurando estas sesiones de Catalyst Week. Entonces, estamos todos poniéndonos en práctica de cómo mejorar para las futuras sesiones en español. Mi nombre es Iliana León, yo estoy aquí representando a Synertium y próximamente me va a acompañar Felipe de Consulter. Nosotros hemos preparado para ustedes un webinar sobre la triple generación, que es un enfoque holístico en economía circular. Antes de comenzar, yo sé que hay algunas personas registradas que quizás no han podido todavía unirse a la, al webinar, pero antes de comenzar me gustaría saber más o menos cómo estamos, si me pueden dejar el comentario en el chat, cómo estamos en conocimientos de economía circular, si ya han tenido algún acercamiento con el concepto, si estamos por primera vez entendiendo o iniciándonos en este concepto o sistema de economía circular, un poquito cuál es su conocimiento al respecto. A ver si me pueden poner algunos comentarios. Yo voy a abrir aquí el chat para poder ver lo que me puedan decir. Next. No, not yet. Okay, sorry. ¿Quieres en el chat o lo conversamos? Bueno, podemos conversarlo, ya que somos pocos en la sala. Vamos a tomarnos 2 o 3 minutitos para conversarlo. ¿Alguien quiere compartir algo sobre economía circular o tiene alguna expectativa? Aquí Alfredo dice que tiene conocimientos básicos, excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo? Y yo también muy básicos. Así que. Ok, chévere, Bueno, Magdalena. yo conozco un poco el tema porque tengo mucha gente que trabaja en el tema. Me encantaría ver mucho más de empresas que realmente puedan ser sostenibles, porque cuesta mucho trabajo hacerse sostenibles. 100%, 100%, y es una de las cosas que bueno que lo menciona Salomón, porque es una de las cosas que vamos a ver, digamos que estamos tratando de ir hacia allá, hacia construir ese plan de acción y esa visión de sostenibilidad de aquí al 2030 con un sistema de coaching que a través de Synertium hemos ido desarrollando y que lo vamos a ver como parte de la introducción de esta presentación. Entonces, a propósito de, bueno, sus conocimientos básicos, no pasa nada porque
para eso estamos aquí, para entender esa economía circular como un enfoque holístico y ver cuáles son esos impactos que nosotros en la empresa y en el ecosistema podemos o representar como íntimamente relacionados. Estamos explorando oportunidades para mejorar un modelo de negocios que ya existe de manera tradicional, como la hemos conocido durante todo este tiempo, a través de estrategias de economía circular. Abordando qué cosas, el ciclo de la vida y el escenario de la regeneración en 6 etapas que ya vamos a ver, 5 estrategias de economía circular y funcionalidad, porque obviamente no es movernos de un sistema tradicional a uno circular que no sea funcional y sostenible económicamente para el negocio, sino que efectivamente sea ejecutable, ¿verdad? Práctico. Y algunos ejemplos en los que Felipe nos va a abordar y otros también de la región que vamos a conversar para cerrar esta conversación. Ya que estamos un poco en una sesión medio íntima, aunque la sesión de preguntas y respuestas está para el final, los invito a dejar su comentario en el chat o a levantar la mano para que lo hagamos más interactivo. Hola Felipe, un gusto verte, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Mark, next please. Thank you. Ok, entonces nosotros, déjenme quitar un poquito esto de aquí para poder ver la pantalla completa. El ciclo de la vida es producto de la sucesión de etapas que va desde el inicio de la vida de un producto, cuando extraemos las materias primas, dependiendo de cuál producto sea, su diseño, venta y distribución, hasta, y tenemos que verlo así, su retirada del mercado y su eliminación final. Porque normalmente, si lo vemos desde el punto de vista individual y como consumidores, nosotros cuando terminamos de usar un producto porque se daña, se desgasta, ya cumplió la función que le estábamos dando, pues lo desechamos y quizás más allá no tenemos idea de lo que está pasando. O, visto desde el punto de vista de negocios, cuando hay mermas y desechos de nuestro proceso productivo, pues simplemente o las desechamos por vías tradicionales o las desechamos a través de un tercero, pero no nos involucramos de manera a lo mejor directa en ese proceso de eliminación final de lo que fue, bien sea ese producto o las mermas de mi proceso productivo. Y cada una de estas actividades tiene un impacto en, bueno, aquí dice el territorio, pero en el medio ambiente en general, que en la mayoría de los casos solo se considera desde el punto de vista medioambiental, pero que también podemos verlo desde el punto de vista económico y social, porque ese daño en el medio ambiente puede significar que más adelante el acceso a las materias primas, tanto para ese o para otros productos, ya no sea tan fácil ni viable, o que desde el punto de vista social, el proceso de producir y no eliminar adecuadamente, pues se haga demasiado costoso. O incluso, como estamos viendo hoy día, que si utilizamos el ejemplo del fast fashion, pues es simplemente ese exceso quizás extremo o hasta ansioso, si pudiéramos definirlo de alguna manera, de nuevos productos, aunque eso nos hace un daño, si lo vemos a modo macro, tanto económico como social, en nuestras teorías o nuestros métodos de consumo, ahorro o inversiones a largo plazo, en fin, ¿no? Podemos extrapolarlo a lo que puede ser más allá de una compra aislada. Entonces, el modelo económico, aquí estamos viendo dos imágenes que nos ilustran un poquito cómo sería este proceso circular de extracción de materias primas. Yo creo que aquí, vamos a ver si yo se los puedo mostrar. ¿Me pueden decir si ven mi cursor? ¿No lo ven? Ahí lo pueden ver, quizás. Sí, yo vi como un square. Muy chiquitito, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, sí, porque es Mark quien está... No lo vemos, ¿no? Ahí a lo mejor ven una flechita, ¿sí? No. No, ay. Vamos a ver si Mark me puede I dar... can see an arrow with your name. Yes. Pero a lo mejor, maybe it's you because you're the host. Bueno, los voy a tratar de ir llevando visualmente conmigo. Les decía que dentro de este círculo, en la imagen que está en la esquina inferior de la presentación, tenemos que el proceso comienza con una extracción de materia prima
que me lleva a un proceso de fabricación dentro, y esto todavía sigue siendo un esquema relativamente tradicional, como lo conocemos hoy en día en cualquier proceso productivo. Obviamente hay un proceso de transporte y distribución, la cadena de suministros, que aplica para cualquiera de los productos, que lo lleva al consumidor final, digamos que le da ese uso, como ya les estaba explicando, y hay un fin de la vida, que es cuando ese consumidor pues lo desecha, lo ha consumido o simplemente se daña el producto, cumple, digamos que son unas baterías y cumplen su ciclo de carga y ya no lo necesitamos más. En ese punto donde está el fin de la vida de ese producto es cuando nosotros debemos valorar si hay la posibilidad de reciclar, reutilizar o transformar en un nuevo producto o materia prima ese desecho que hasta ahora es un desecho, pero que desde el punto de vista de economía circular, visto holísticamente, podemos valorar, valga la redundancia, a propósito de lo que dice esta dona, podemos valorar para involucrarnos como sociedad, como instituciones y como compañías en la eliminación final de ese producto desechado o de esa merma. Entonces, es básicamente un poco similar lo que vemos en la imagen superior, que está en color verde y azul, que bueno, está en inglés porque era lo que teníamos disponible, donde básicamente pues vemos que hay una fundación social en todo esto, y era lo que yo les decía, no solamente desde el punto de vista de las compañías, sino también desde el punto de vista individual, y que toda esa fundación social que influye en la energía, en los trabajos, en la salud, etcétera, etcétera, al final tiene que ver con, o se va a ver trasladado en el cambio climático, está un poquito chiquito aquí mi pantalla, pero en la contaminación química, en la capa de ozono, en el cuidado de la capa de ozono, etcétera, etcétera. Entonces, es como ver de manera holística que cada uno de nosotros, los stakeholders involucrados en un proceso económico, bien sea porque somos los fabricantes, porque somos los que suministramos materia prima o porque estamos en la cadena de suministros o porque somos simplemente consumidores, todos los eslabones de esa cadena tienen un impacto a nivel macroeconómico, a nivel social y a nivel medioambiental significativo desde cada uno de ellos o parcelas. Mark, next, please. Mark, can you hear me? Yes. Yeah, thank you. Thank you. Entonces, les decía al principio que tenemos una metodología en 6 pasos que explica un poquito esa economía circular, que es una manera de reflexionar, como lo dice aquí, cómo las empresas o las compañías pueden contribuir a la regeneración y distribución de la salud en el medio ambiente, señalando actividades específicas que podemos transformar el ciclo de vida de los productos actuales en algo más circular, más sostenible, que nos lleve además a cumplir esos objetivos que como sociedad a nivel global hemos establecido para el 2030. ¿Cómo, digamos, cómo se consumen o de qué van estos 6 pasos de economía circular? Bueno, por un lado, en el ciclo de vida. Primero es identificar cuáles son los ciclos de vida de esos productos. Y por supuesto, el ejercicio comienza por casa, de entender qué es lo que nosotros estamos fabricando o consumiendo, dependiendo de el puesto, ¿verdad? El rol que estemos jugando en este momento, pero identificar el ciclo de vida de esos productos y servicios y cuáles son sus actividades relacionadas. Una vez que hayamos dibujado ese ciclo de vida, pues entender cuáles son los impactos con resultados triples. Es decir, el impacto económico, el impacto social y el impacto medioambiental que cada una de estas actividades tienen, tanto para la empresa, obviamente, como para el ecosistema. Porque la intención de esta metodología simple, como ven que hemos jugado un poquito con el nombre allí y las letras, pero de esta metodología simple es evaluar cómo esta transformación hacia la economía circular es sostenible tanto económicamente y socialmente para la empresa como para el medio ambiente, de manera que sea holística, como bien lo dijimos al principio.
En tercer lugar, una vez que tengamos identificados cuáles son estos impactos, y ya les voy a explicar un poquito esa metodología a propósito de lo que Salomón hablaba al principio de la reunión. Entonces, identificamos cuáles son esas partes interesadas, cuáles son los stakeholders que están involucrados en cada una de esas actividades del punto 2 y cuál es su disposición al cambio. Porque la verdad, y seguramente todos aquí nos hemos encontrado con personas que están muy dispuestas a abordar y explorar ese cambio, pero también hay otras que todavía tienen mucha resistencia, que quizás no están tan convencidas de que el cambio global, del calentamiento global es una realidad, o no están convencidos de que realmente hay un impacto medioambiental que nos está afectando nuestra calidad de vida. Entonces, identificar si esos stakeholders están dispuestos al cambio, en qué medida, y eso nos lleva a identificar los puntos calientes, o sea, cuáles son las oportunidades donde podemos mejorar la salud de la empresa y del ecosistema. Otra vez, empresa y ecosistema de la mano para que esto de verdad pueda aplicarse, pueda ejecutarse y sea sostenible en el tiempo. Lo que nos lleva a los puntos 5 y 6. Estrategias circulares en número 5, para explorar la aplicación de esas estrategias que mejoren el impacto, o sea, un poquito decir, bueno, ya tengo como que todo un diagnóstico, entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo puedo aplicar de acuerdo con el diagnóstico que ya se levantó? Y en el número 6, entonces, de acuerdo con esas estrategias, ¿cuáles son las nuevas actividades que yo voy a implementar en mi empresa o negocio que ya han sido revisadas y que a lo mejor incluso aplicadas en otras industrias del mismo sector o sectores análogos que me permitan a mí dar ese paso, compararlo con mis métricas actuales del diagnóstico que ya hicimos, del levantamiento que ya hicimos, y entonces medir verdaderamente la sostenibilidad, o sea, que esté funcionando ese cambio, esa transición hacia la sostenibilidad. No sé si tenemos preguntas hasta aquí, comentarios antes de pasar a explicar la metodología de coaching y de este levantamiento que realizamos. ¿Todo bien? Pues perfecto. Mark, next, please. I think we missed one slide. No, it's just to show the different life cycles here and an example. The other slide is after, but I think it's easier if we present the life cycle stages first. Thank you, thank you. Ok, perdonen, estaba invertido un poquito la presentación, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros definimos, como ya les hablaba desde un principio, y esto ya es parte de la metodología simple que les vengo explicando y a través de unas sesiones de coaching que hacemos en Synertium, donde definimos cuáles son los distintos niveles, ¿verdad? O mejor dicho, definimos ese ciclo de vida, como hablábamos antes, la recolección de materias primas, el proceso de fabricación, la distribución y cadenas de suministros, el uso y el final de la vida. Eso lo aplicamos a cualquiera de las empresas en cuanto a los productos y servicios que ofrecen, y entonces hacemos un assessment o levantamiento con cada una, primero del proceso general, visto como desde afuera, ¿no? De forma ajena de lo que tenemos, o la primera información que nos puede dar la empresa, y quizás hasta conocimiento general. Por ejemplo, podemos rápidamente decir, bueno, una fábrica de vehículos puede tener una recolección de materia prima o puede necesitar X o Y materia prima, y así sucesivamente vamos armando un primer assessment. Y luego, con los stakeholders y cada uno de los responsables de la empresa, pues entonces vamos haciendo toda una serie de preguntas que nos permiten identificar y catalogar si estamos en verde, es decir, bien puntuados, o en rojo, críticos o mal puntuados en nuestra compañía. Por ejemplo, en el caso de Resource Collection, que se refiere a la materia prima, bueno, en el ejemplo que les estamos presentando, en la parte de limpieza, pues entendemos que esta compañía de este ejemplo hace un buen proceso y que no tenemos y se refiere, la pregunta que está aquí mostrándose, se refiere al riesgo del empleado sobre su salud, el impacto en su salud en el proceso de recolección de materia prima. Entendemos que es un proceso que está curado, que tiene todas sus garantías a nivel de salud del empleado, pero en la parte de extracción tenemos que hay que hay la necesidad, se identificó en el assessment que hay la necesidad de hacer un cambio cultural para poder disminuir el impacto a nivel
otra vez, recuerden los tres aspectos que consideramos: económico, social y medioambiental. Entonces, tomando todo esto en cuenta, vamos punto por punto, revisando con cada departamento, en el caso de que estén todos separados, o con las personas responsables, cada uno de los puntos dentro de su proceso productivo. Lo que nos lleva a un, next please, lo que nos lleva a un overview completo de cuáles son nuestros impactos actuales, cómo estoy. Esto es mi fotografía al día de hoy, ¿verdad? Asumiendo que estoy haciendo mi assessment o mi coaching el día de hoy, donde obtengo una puntuación económica, una puntuación medioambiental y una puntuación social, en cuál es el impacto que mi proceso productivo está teniendo en esta trilogía, ¿no? En este trinomio, donde voy otra vez desde el proceso de recolección hasta el final de la vida útil y, muy importante, su eliminación final. Porque en esto consiste lo que veíamos al principio, tipo dona, el círculo completo de que abordemos no solamente hasta que se termine el producto, o que sea eco-friendly o que sea biodegradable, pero ¿qué pasa con ese deseo cuando termina de usarse para lo que fue inicialmente generado? Entonces, bueno, para darle paso a Felipe, pues aquí en este digamos, reporte que se emite, no solamente tenemos puntuaciones del trinomio de valores, sino que también vemos el engagement o involucramiento, interés de los stakeholders de la compañía en aportar y en propiciar el cambio y las estrategias de cambio que se están viendo en cada una de que se están revelando en cada uno de estos indicadores del assessment, y ya luego podemos identificar pues las áreas de mejora más relevantes de acuerdo a la puntuación obtenida y de acuerdo a los intereses también y objetivos, valores incluso de la organización, y un poquito pues el impacto que ya luego, cuando vemos el reporte en su amplitud y totalidad, pues podemos obviamente entrar más en detalle y ver cada una de las preguntas que se hacen. Pero básicamente este es nuestro abordaje de manera holística de entender, evaluar y definir cuáles serían esas estrategias que pueden ayudar a las compañías a hacer esa transición a la economía circular de una forma verdaderamente sostenible, y de una forma medible, además, que creo que es sumamente importante para todos, de confirmar que efectivamente es algo que nos va a llevar y nos va a acercar a nuestras metas 2030, dependiendo de cuál sea el tamaño y origen de nuestro proceso productivo o de productos y servicios ofrecidos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, Felipe, te dejo a ti explicarnos. Mark, next, please. Gracias, Ileana. Entonces, rápidamente, para retomar la lógica que Ileana nos estaba presentando en las 6 etapas, voy a hacer un enfoque en las estrategias circulares. Entonces, las estrategias circulares llegan después de haber identificado los puntos calientes en las operaciones de la empresa. En ese momento, en ese momento, las empresas deben entonces reflexionar sobre cuáles son las estrategias más importantes, más pertinentes, que crean mayor valor para la empresa. Una vez más, sobre los tres valor con respecto a los tres pilares que estaba mencionando Ileana, la parte económica, ambiental Y social. y social. Entonces es importante que pensemos que hay principios que dirigen las estrategias, que están inclusive que son inclusive más importantes aún que las estrategias. Como si pensáramos en términos de una política de un país, toda la parte legislativa reposa sobre una constitución, en este caso las estrategias y las actividades que se crean para generar la circularidad son basadas en principios de economía circular. Para esto les quiero presentar los principios de circularidad de la organización Ellen MacArthur, que es probablemente la organización a nivel mundial más importante en temas de circularidad. Es una referencia global. Entonces, esa organización nos dice que los tres principios son, eh, muy probablemente en orden jerárquico: eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y los materiales, y regenerar la naturaleza.
Entonces, dentro de esos tres principios vemos una gran cantidad de estrategias. En este momento nos vamos a enfocar en cinco estrategias que se utilizan mucho en la metodología de Synertium para generar circularidad. Entonces tenemos la reducción, entonces en este caso reducción, por ejemplo, de cantidad de productos que son comprados o residuos que son generados en la fabricación de productos, de equipos. La reutilización con el objetivo de prolongar la vida útil de los objetos, la reparación, renovar los productos que hemos dañado, compartir los recursos, los equipos, las materias y recuperar los materiales para destinarlos a una nueva producción. Entonces, cuando nos preguntamos qué estrategia debemos adoptar, hay que pensar que cada estrategia se identifica o se diferencia de otras en función de cuánto se debe transformar la materia o los equipos para volverla a poner, para volver a integrar estos en el mercado o crear el efecto de circular. Entonces, debemos considerar el grado de transformación y los recursos que son necesarios para generar esta circularidad. Entonces, pensemos, no es lo mismo reciclar un producto como el aluminio, en la que hay, por ejemplo, una pérdida considerable a veces del material. De pronto en el aluminio no tanto, pero en otros casos sí, y en el que hay un alto gasto de energía, en el caso del aluminio, por ejemplo. Hay también insumos que hay que consumir para que el aluminio pueda volver a ser transformado e integrado en el mercado y crear este circuito circular. Eso es diferente a un escenario en el que utilizamos la reutilización, por ejemplo, el caso de las botellas, en el que se requiere menos transformación, de pronto menos manipulación, quizás menos transporte también, porque hacer circular unas botellas es mucho más sencillo que hacer la fundición del aluminio, en el cual muchas veces tenemos que mandar aluminio a China o a otros países donde se hacen estos procesos para que nos vuelvan a mandar el aluminio en lingotes o otros formatos. Entonces, sí ven que hay una diferencia considerable en los recursos, la energía que es necesaria, la logística dentro de las diferentes estrategias. Entonces eso tiene que entrar en nuestro cálculo para elegir si vamos a utilizar la reutilización, si vamos a elegir el reciclaje, el ecodesign, las diferentes estrategias. Eh, Mark, next, please. Aquí les quiero presentar lo que un diagrama que produjo la organización de las que le hablé ahorita, Ellen MacArthur. Lo llama el diagrama de la mariposa, porque vemos como dos alas. En el lado izquierdo vemos lo que llaman ellos la esfera biológica, en el lado derecho lo que llaman la esfera tecnológica o técnica. En la parte técnica tenemos todas las materias que son no biodegradables. En la parte izquierda, la verde, las materias que son biodegradables. Otra característica de este diagrama, que es importante, en el cual vemos las diferentes estrategias también. Hay veces mostradas con otros términos, pero en la esencia es la misma de las cinco estrategias de las que le estaba hablando ahorita. Vemos que hay unos circuitos, y los circuitos tienen diferente tamaño. Entre más pequeño sea el circuito, más es el valor que se genera a nivel ambiental, social y económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el reciclaje viene siendo uno de las últimas, o en este caso, el último circuito, el más grande, porque es en el cual se utilizan, como lo decía ahora, más recursos, más energía, quizás más logística, y en el que se pierde más materia. Por ejemplo, en el caso de Quebec, estamos hablando que a pesar de tener un sistema de reciclaje relativamente moderno y eficaz, se pierde más del 50% de las materias que en los hogares se intenta reciclar dentro del circuito de reciclaje, porque hay materias que son no reciclables o están contaminadas
o no tenemos la tecnología disponible para hacer la separación de materias, en todo caso. Entonces hay ese circuito es muy grande. Pero si hablamos del circuito de mantenimiento, de reparación, es un circuito más pequeño porque se van a perder menos recursos, se necesita mucho menos intensidad de energía, por ejemplo, para reparar una lámpara que para intentar desensamblarla, fundir las piezas separadamente bueno. Em, bueno, por ejemplo, en la parte biológica, ahí vamos a ver mucho el tema de regeneración, porque en la parte biológica es lo que vamos a considerar como materia prima en esta esfera, es los byproducts de la parte orgánica, y muchos vienen de la alimentación humana, pero no solamente se limita a eso, también tenemos, por ejemplo, el algodón utilizado en diferentes productos como los textiles, también tenemos la madera que utilizamos para diferentes usos. Cuando estas materias llegan al fin de su vida y ya no se les puede extraer más valor, si no están contaminadas, podemos reutilizarlas para regenerar las tierras y las condiciones para volver a crear otros productos biológicos. Eso es en la parte biológica. Mark, next, please. Esta es otra manera, este es otra manera de representar la economía circular. Aquí les estoy mostrando simplemente otro ejemplo y lo que quiero mostrar acá es que es el mismo principio de circularidad que vimos en la anterior gráfica. En este caso, la configuración es diferente, la esencia es la misma. En el primer circuito, en el más pequeño, tenemos la reparación, redistribución, y en la segunda esfera tenemos el remake, que puede ser el recondicionamiento, la reutilización, y al final tenemos la parte de regeneración que veíamos en la ala izquierda del diagrama de la, mm, de la mariposa, toda la parte biológica. Entonces acá tenemos la parte de nutrientes y de insumos biodegradables. En la próxima gráfica, Mark, next. Acá tenemos una gráfica que me parece muy interesante porque, bueno, primero, bueno, está en francés, perdón, no está al día, pero básicamente es una representación muy similar a la de Ellen MacArthur. La lógica, digamos, la lógica sigue siendo la misma. En este caso vemos representado el ciclo de vida del que nos hablaba Iliana. Tenemos la parte la fase en la que se hace el, el concepto, la conceptualización de los productos. Después llega la extracción, la transformación, la distribución, la utilización. Y al final, en donde tenemos la parte 2 de la optimización, ahí podemos entender que ahí llegamos al final del ciclo de vida de los productos y de los servicios. Desde ahí se activan las diferentes estrategias que el gobierno, by the way, esta gráfica viene de la agencia de Quebec que se encarga de la parte de sustentabilidad aquí en la provincia de Quebec, en Canadá, y por ende, pues de la parte de la circularidad. Entonces ellos eh, activan tres diferentes estrategias. Utilizar los productos más frecuentemente, prolongar la vida de los productos y de sus componentes, y al final darle una nueva vida a las materias y a las partes que puedan salir de los procesos circulares. Es importante también aquí mostrarles que en la primera, que es para que esta circularidad funcione de manera armoniosa, al principio de todo esto se debe pensar de una manera diferente, ver los productos y la generación de valor de una manera circular para que en cada etapa de la vida podamos extraer lo más posible el valor que nos puedan generar estas materias que ponemos en el mercado.
Por ejemplo, si hablamos de un ecodesign bien hecho, en el cual vamos a integrar materias que ya han sido recicladas, o sea, estamos alimentando la circularidad, materias que pueden ser reciclables fácilmente, entonces vamos a utilizar modos en los que sistemas en los que podemos desensamblar fácilmente las piezas. Entonces vamos a pensar qué tipo de pega vamos a utilizar o vamos a utilizar, por ejemplo, mejor tornillos o otros sistemas para que se pueda desensamblar más fácilmente, que se pueda reparar, que sea modulable. Entonces, para que podamos utilizar piezas de otros equipos que ya no están funcionando y reemplazarlos de manera fácil, reducir los costos y que el equipo no se podamos prolongar su uso. Eh, Listo. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? Voy a utilizar un ejemplo conceptual. No, de hecho, son dos ejemplos reales que encontré para presentar las diferentes estrategias. Entonces, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Mark, next, please. Acá les presento entonces dos ejemplos reales. El primero a la izquierda es un ejemplo de Quebec y el de la derecha es un ejemplo francés. En la- Aquí las dos empresas están utilizando principios de lo que llamamos, una de las estrategias de la economía circular se llama la economía de la funcionalidad. En inglés también es conocida como performance economy. Y el principio de este modelo de negocios es proporcionar soluciones que son integradas, en las cuales vemos bienes y servicios. Y las soluciones están basadas en el uso o en el rendimiento, por eso la palabra performance de esta pareja, productos y servicios, en lugar de poner el enfoque en la venta del producto como tal. Eso quiere decir que el productor de ese producto, el fabricante, va a ser propietario del producto, no va a transferir la propiedad al usuario, y lo que le va a ofrecer es el rendimiento, es la funcionalidad. De ahí viene el nombre de la estrategia, en lugar de venderles el producto como tal. Sí, eso tiene muchos beneficios, tanto económicos, sociales, como ambientales. Y eso lo podemos explorar de manera más detallada si ustedes quieren. En el modelo de Quebeco, de canadiense, quebequense, estamos utilizando lo que se llama la lógica del ciclo de vida. En este caso, se está enfocando en la optimización del uso de los recursos materiales. Entonces, en este caso, hay un alquiler de un carro. La mayoría de esos carros son de marca Toyota, entonces no pertenecen al que está ofreciendo el servicio. El que ofrece el servicio no es Toyota, es una empresa que se llama Communauto, pero ellos compran carros y los ponen en alquiler y lo que están vendiendo en este caso es la movilidad, el transporte de personas. Entonces ellos también se encargan en este caso de hacer el mantenimiento de los carros y de ponerlos de manera estratégica en la ciudad para que las personas los puedan utilizar. Tienen una plataforma digital, pueden vigilar el funcionamiento de los carros a distancia, todo eso. En el ejemplo francés, que es un ejemplo un poco más desarrollado, un poco en el que se va a generar aún más valor, porque se utilizan los principios de manera más armoniosa. Aquí en este caso, esto es un spin-off de Renault, la compañía francesa de carros, en las que el fabricante mismo está ofreciendo la movilidad que también ofrece el caso quebecense, pero en este caso es el productor, el fabricante mismo que ofrece los carros. La, la, digamos, la ventaja de que sea en este caso Renault el que ofrece el servicio de movilidad es que como es el fabricante que lo hace, él se va a encargar de que sus vehículos puedan responder de manera más
eficiente a este tipo de modelo. O sea, que los carros como ellos los pueden estar observando a medida que los están utilizando los usuarios, ellos se van a dar cuenta de cuáles son las debilidades del carro y dónde pueden hacer mejoras para las próximas versiones. Como son los propietarios de los carros, ellos tienen todo el interés de que los carros se dañen lo menos posible, que hayan lo menos averías y reparaciones eh, que sean necesarias. En el caso que Besense canadiense, como no es el fabricante que lo hace, eh, la empresa que pone a servicio la movilidad no tiene mucho control en la calidad del carro como tal. Ellos no le pueden decir a Toyota, quiero que haga las llantas de esta manera, o las puertas tienen esta deficiencia, o tal cosa. En cambio, en el caso de Renault, ellos pueden estar observando sus carros y ver cómo los hacen más robustos, cómo los hacen más duraderos. Entonces, aquí vemos a través de este ejemplo cómo se combinan las diferentes estrategias. Estamos hablando de reducción porque hay menos carros en las vías, en las rutas, para ofrecer la movilidad que las personas necesitan. Porque en este caso, un carro le puede estar sirviendo, digámoslo así, por ejemplo, a 20 personas en un día en lugar de a una o dos personas en el caso en que una persona sea dueña del vehículo y lo utilice esa persona y su hijo o lo que sea. En el caso donde la movilidad es la oferta, aquí podemos ver muchas personas utilizando un solo carro. Entonces, un solo carro puede reemplazar 20, digámoslo así. Se está reutilizando el mismo vehículo, el mismo producto. Bueno, en la parte de la reducción, lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de materias que son necesarias para construir los carros. Eh, espero que me estén entendiendo. Eh, la reparación hace parte de de la oferta de Communauto y de la oferta de Renault. Aquí en este caso el usuario no tiene que preocuparse de hacer ninguna reparación, ningún mantenimiento, eso está a cargo de la empresa que está ofreciendo el servicio. Compartir recursos. En este caso, es obvio que estamos hablando de una aplicación, de una utilización de sharing que se ve cada vez más en nuestros países. Estamos viendo también, por ejemplo, las bicicletas en modo de sharing, en las cuales uno solo está pagando el uso de la bicicleta por 15 minutos o algo. Y al final, el dueño de esos carros va a ocuparse del reciclaje y del uso de esos materiales al final de la vida de los vehículos. Listo, no me quiero extender mucho más. Si tienen preguntas al final de la presentación, podemos ahondar un poco más en estos ejemplos. Liliana, te doy la palabra. Gracias, Felipe. Mark, let's go on. Brevemente, para complementar el tema de los ejemplos prácticos, pues aquí tenemos un caso de cirujanos dentistas, prácticas privadas en Quebec también, y hago un paréntesis, nuestros ejemplos son principalmente de Quebec, de Canadá y uno de los casos de Francia, porque es donde están ubicadas las casas matrices de nuestras compañías, pero perfectamente son cosas que podemos extrapolar tanto a nuestros países como a otros, a industrias análogas, ¿no? Entonces, básicamente, como vemos dentro de la industria dental, que podemos utilizar en vez de baberos desechables, buscar bolsas de esterilización y cubiertas de papel, que hasta el momento son todas desechables. Mark, please, let's move on. Y donde dentro de esa circularidad podemos reducir o reutilizar, esterilizando y higienizando adecuadamente estos productos para diferentes pacientes. Mark, let's continue. Donde hasta el día de hoy estas 20 clínicas dentales que están dentro del estudio y que pueden luego cuando reciban los materiales de esta presentación consultar más en detalle en la fuente que está abajo en el link, han logrado reducir 2.111 kilogramos de 335.000 artículos de un solo uso con la práctica de
de esta compañía. Cómo esto se traslada en la triple regeneración. En la parte económica han reducido los costos municipales relacionados con la gestión de residuos de estas 20 clínicas. En la parte social se ha democratizado prácticas circulares en el público y la industria tradicional, que solía, ¿verdad?, agarrar esos baberos y desecharlos directamente. Y en la parte medioambiental, la reducción de la materia extraída y transformada en la acumulación, además de materias contaminantes y desechadas de un solo uso, porque ahora estamos reutilizando, obviamente, siendo un tema de salud y de salud pública sobre todo, pues con adecuados métodos de esterilización e higienización. Mark, let's move on. Entonces, ¿cómo esto se orquesta dentro de toda la sociedad? Ya yo les hablaba desde un principio que cada uno de nosotros tenemos una manera de aportar e incluso nosotros mismos podemos estar en diferentes niveles de esta escalera o de esta pirámide porque somos consumidores, como también podemos estar como dueños de empresa o estamos en la cadena de valor o incluso podemos ser parte del contexto institucional porque somos miembros de Catalyst o porque somos miembros de distintos entes gubernamentales o sociales, organizaciones sociales dentro de cada uno de nuestros países. Mark, let's show, please, the text. En el caso individual podemos usar espacios como estos y usar otros espacios de networking para intercambiar las perspectivas de cómo cada uno de nosotros puede cambiar, compartir iniciativas que conocemos, tanto locales y regionales como de otros países que podemos replicar en los nuestros, que luego en esos escenarios individuales nos llevan a nuestras propias empresas a propiciar la conversación y que podamos generar una influencia, desarrollar a modo individual como compañía y sin necesidad de tener una ley que nos obligue, desarrollar ese ecosistema circular mínimo viable para nuestro proceso actual y armonizar ese conocimiento circular dentro de todos los stakeholders y miembros de nuestra compañía. Pero además, en la cadena de valor, pues propiciar como distintas compañías, directivos de las compañías o representantes de estas empresas, cómo creamos una propuesta de valor entre todos que pueda ser aplicada en distintos sectores de la cadena y certificar esos productos o servicios como sostenibles para que obviamente estas prácticas ganen tracción y ganen relevancia dentro de nuestras sociedades y sin duda en el contexto institucional promover esa circularidad a través de eventos, a través de prerrogativas o exenciones fiscales o se me va la palabra ahora, pero como se dice, Felipe, cuando no tenemos exenciones, sino nos promueven fiscalmente, ¿no? Reducen nuestros impuestos quizás. Sí. Bueno, un poco eso, exactamente, tener facilidades o prerrogativas fiscales y además leyes que promuevan el interés en otros sectores industriales y empresariales en abocarse o conocer más sobre este tema circular. Entonces, básicamente todos, desde un nivel individual hasta un contexto institucional, dependiendo de cuál sea nuestro involucramiento o participación, podemos hacer parte. Los ejemplos que Felipe estaba presentando son perfectamente digamos, análogos con prácticas que en algunos países de Latinoamérica existen, como la renta de bicicletas o de patinetas o monopatines para trasladarnos en la ciudad. Y es básicamente un ejemplo muy similar. Imaginen cómo mejoraría, porque para muchos de nuestros países el tema del transporte o el commuting al trabajo es crítico porque quizás el transporte público no es suficiente ni es eficiente para trasladar a todos. Entonces, iniciativas como estas aplicadas a nuestros mercados definitivamente resolverían muchos temas, no solamente la parte de circularidad, sino que tendría un impacto social muy positivo. Y en el caso del ejemplo que les presentábamos de las clínicas dentales, pues efectivamente son cosas que pueden trasladarse a... Imagínense ustedes y nosotros en Latinoamérica que somos quizás tan usuarios de salones de belleza, de pintura de cabello, de uñas y etcétera, como hay algunos elementos que son de un solo uso y desechable y que a lo mejor podemos esterilizar, higienizar o implementar procesos que nos permitan disminuir, reducir y reutilizar productos, valga la redundancia, ya me repetía, pero que disminuyan ese impacto medioambiental, económico para el salón de belleza, si fuera el caso, y bueno, por supuesto social, porque al final del día estamos mejorando y extendiendo nuestra posibilidad de vida en un ambiente que pues estamos tratando de preservar. Preguntas, dudas sobre la participación de Felipe, sobre la nuestra.
¿Alguien tiene algún ejemplo que quiera compartir o a lo mejor algún contexto que quisiera ver trasladado hacia la circularidad? En sus empresas respectivas, ¿alguien ha visto algún tipo de circularidad, que sea un proyecto piloto o a pequeña escala que quiera compartir, o una idea de la que quiera hablar y en la que podamos explorar pues, pistas para ah, eh, aumentar la escala de esa idea o de ese proyecto piloto? Les voy a dar un ejemplo a propósito de tu pregunta, Felipe, que personalmente tuve la oportunidad de conocer en una planta de alimentos. Y es que originalmente esta planta tenía desechos biológicos de su producción de alimentos que en un principio, y así fue durante muchas décadas, pues ellos desechaban e incineraban. Y este proceso, digamos, esta merma, que no era poca, primero era una pérdida total porque no se generaba ningún ingreso económico a través de ese producto o merma, y segundo, generaba un impacto medioambiental mucho más grande porque el proceso de incineración pues generaba gases que contaminaban el medio ambiente. En un proceso pues de revisión y de assessment de circularidad, como ya lo decíamos, se identificó que esta merma de productos podía ser utilizada a través de un segundo proceso de transformación para alimento de otros animales. Bien sea de cerdos, de vacas, en fin. Entonces, lo que se hizo fue establecer un acuerdo con una compañía más pequeña, digamos un emprendimiento que compraba esta merma y que a través de un proceso de apoyo de esta industria productora de alimentos, un apoyo económico y también un apoyo en algunos recursos industriales, pues ellos pudieron transformar esa merma en alimento para animales y bueno, darle una siguiente vida útil a lo que venía siendo un desecho y no solamente un desecho, sino que generaba un impacto a través de los gases producto de su incineración. Entonces, aquí vemos un ejemplo que seguramente en varios de nuestros países, esto fue un caso venezolano, y que definitivamente pone en reflejo lo que estábamos hablando aquí durante la presentación. ¿Alguien ha vivido alguna experiencia similar? ¿O cree que hay otra industria donde podamos aplicar esta circularidad? Bueno, yo he visto algunos proyectos, he visto bastantes, pero uno en el cual trabajamos directamente porque en el programa que nosotros tenemos de organizaciones locales, impulsamos créditos a casas que son hechas con ladrillos de plástico reciclable. Fue una experiencia bonita, sin embargo, debo decir que después de un tiempo los plásticos, eh, los bloques de ladrillo empezaban a blanquearse un poco y a perder la forma. Y nos trajo, bueno, algunos problemas. Me pasa que muchos de las cosas que hicimos fueron en donación y la gente no reclamó, pero no estuvo bien. Es decir, no teníamos la calidad que se requería en los ladrillos. Quizás en ese caso, muy a propósito de lo que decía Felipe, pues entonces hay que identificar si verdaderamente esa transformación en los ladrillos es la más eficiente a nivel económico y sostenible o si hay otros procesos de transformación que puedan dar una mejor vida útil a propósito de los problemas que enfrentaron después, Salomón. Claro. Bueno, Otra Sí, en ese momento nos pareció, era hace unos años ya, nos pareció interesante poder ver, claro, y nosotros estábamos con un programa de financiación de viviendas y aparece un producto que es capaz de reciclar un plástico que además era muy difícil porque era de esos que venían de las envolturas de los empaques de los caramelos y ah, ese tipo de sí. cosas, Mm. que era muy complicado. Vimos la fábrica, nos pareció interesante, pero claro, en ese momento nos cuesta mucho a los usuarios medir qué va a pasar con eso en el largo plazo. Es decir,
un bloque que lucía duro, que se veía bien, pero wow, se dobló un poco después, se blanqueó. Entonces, bueno, es difícil porque son cosas que están diseñadas para durar mucho tiempo y uno no tiene la capacidad de ver cuán buena es la calidad cien realmente. por ciento, 100%. Y son cosas que, pues, otra vez, estamos todavía en un proceso de exploración también y que, bueno, estas cosas pueden suceder. Noelia en el chat habla de una más específica. ¿Te refieres a un ejemplo más específico, Noelia, o quieres profundizar un poquito en tu participación? Bueno, yo Bueno, quiero decir algo al respecto de lo que dijo Salomón. Eso hace parte de los desafíos a los que se enfrenta uno cuando intenta crear circularidad. Una de las maneras para evitar estos impases es de pronto funcionar en modo de proyecto piloto e intentar medir los impactos que se puedan generar. Por ejemplo, si estamos hablando de ladrillos para construir casas donde hay humanos, el riesgo puede ser muy grande. En el caso de las características físicas de los ladrillos, también la parte de seguridad, por ejemplo, puedo pensar en el tema de incendios. No sé si sea el mejor uso para esos plásticos, pero podemos construir otro tipo de cosas con esos ladrillos en los que no pongamos en peligro las vidas humanas. Eh, Otra manera también de abordar esos problemas es las colaboraciones que se pueden hacer intersectoriales. Podemos utilizar en este caso plástico que viene, no sé, del reciclaje de las envolturas como decía, de ciertos alimentos, pero también podemos utilizar, no sé, materiales que vengan de la construcción y podemos generar de esta manera productos que son más robustos y con mejores características físicas para lo que queremos hacer, combinando plástico no sé, con algunos claro. otros materiales como metal o como algunos minerales para reforzar digamos, las características físicas de estos productos. Entonces es importante tratar de obtener también la participación del gobierno que está preocupado, por ejemplo, en este caso de la vivienda de personas, para que los apoye a generar un proyecto piloto, testear ladrillos 100% plástico, ladrillos 50% plástico y que integran otros materiales. El sector de la construcción que también puede estar sufriendo ciertas complicaciones porque le están exigiendo ser más responsables, entonces pueden también participar en este tipo de proyectos y contribuir con recursos financieros, con expertise ellos mismos inclusive pueden ocuparse de hacer la gestión de un proyecto piloto en el que están observando de manera responsable cómo se comportan los ladrillos en un contexto de habitación. Bueno, tantas cosas, pero es importante también tratar de involucrar diferentes actores y sobre todo los actores públicos, los gobiernos, Ujú. porque muchas de estas soluciones que ofrece la economía circular ayudan con muchos temas ambientales y sociales. Entonces es una buena forma de venderlos. ¿Ok? Aquí estamos tratando de generar soluciones ambientales y sociales. Necesitamos apoyo, necesitamos expertise, necesitamos dinero. ¿Alguien más ha vivido dificultades para generar soluciones circulares? Bueno, si nadie más tiene preguntas o quiere hacer alguna participación, igual en pantalla están viendo nuestros correos y nuestros contactos. Con mucho gusto pueden abordarnos o escribirnos para
seguir profundizando sobre este tema, para consultar sobre cualquiera de los puntos que se trataron en este webinar. Quiero agradecerles por la paciencia que tuvieron al inicio de esta presentación y los pequeños contratiempos que tuvimos con el cambio de hora, y me alegra mucho que hayamos podido presentarles nuestro contenido. Espero que sea además de utilidad y de interés para todos los que llegaron con un conocimiento breve, que se vayan con un mayor conocimiento sobre economía circular, una perspectiva mucho más amplia de cómo esto puede ser aplicado en la vida real. De verdad, para mí un placer, además, compartirlo contigo, Felipe, y todo el contenido interesante que nos compartiste el día de hoy. Gracias, Eliana. Gracias a todos. Sí, Feliz día y buena perdón tarde. por el retraso. Cambio de hora ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Mira, mi nombre es Alexandra Garzón, estoy desde Colombia, Suba, la localidad de Suba. Pues nosotras, el proyecto es como de moda circular y las dificultades que tenemos es un poco la comercialización porque no les dan el valor o sea, de intervenir la prenda y pues de intervenir algo bonito, algo que sea especial para poderlo vender, pues eleva un poco el costo. Es un poco más sobre la comercialización y poder sacar estos productos que se están realizando, más que sobre todo se trabaja con todo el tema del jean, telas de jean, los overoles de jean, como todo este tipo de material que tiene como muy para degradarse, se demora, hemos dicho, montones. Entonces, esa es un poquito como la dificultad de nosotras. Nosotras somos mujeres cuidadoras y con mujeres que han tenido alguna tema de violencias. Entonces, estamos implementando la actividad como también en la parte, o sea, la base son los derechos de las mujeres y la política pública. Y como la manualidad, como el trabajo, intervenir la prenda, es como la disculpa para llegar a ellas y ayudarles a transformar un poquito como todo este sentir de la vida. Gracias. gracias, Alexandra, Gracias, por Alexandra. compartir. ¿No? No, quería decir que me parece muy bonita la iniciativa, muy pertinente. Y sí, la dificultad a veces es que utilizar un modelo circular puede aumentar el precio. Entonces, por ejemplo, este par de jean reutilizado, reparado, puede de pronto costar más que otro que venga de China. Entonces, esa hace parte de los desafíos que se viven. Una de las estrategias, y aquí no estoy diciendo nada muy nuevo, pero es cómo se le hace marketing a esto y cómo se pone en primer plano todo el valor ambiental y social que tiene esa prenda sin hacerlo aburrido tampoco, sin que se vea, yo estoy simplemente comprando esto porque estoy ayudando a una causa social. No, estoy comprando una prenda muy chévere, muy bacana, lo que sea. Y al mismo tiempo también estoy ayudando a una causa social y ambiental. Sí. Te doy, por ejemplo, te doy un ejemplo de una empresa que reparaba muebles aquí en Canadá. Se botan muchos muebles porque la gente aquí, bueno, hay más poder económico, lo que sea, y la gente está acostumbrada a votar, a comprar y votar. Pero llegó una empresa y empezó a reparar muebles y los empezó a vender y trataba de venderlos también ofreciendo dándoles como contando la historia que estaba detrás de ese mueble, a veces ficticia, a veces no ficticia. Y entonces la gente se encariñaba con esa historia. Este mueble viene de este sector, pasó por tantas manos, estuvo aquí, no sé, viene de tal época, tiene tal estilo. Entonces la gente también le gustaba esa parte de la compra. Hay Sí. que jugar un poco con el marketing, es muy importante. 100%. Estoy de acuerdo con ese abordaje de Felipe. Es cómo vendes la pieza, más allá de enfocarte en el tema de que es una nueva causa. Es entender también que la economía circular, hasta este momento en el que estamos hablando nosotros, es un poquito una economía de nicho. No todos los consumidores están conscientes de que hay alternativas a los productos que normalmente consumimos dentro de la economía circular, y que aunque en algunos casos son un poco más costosos, realmente el impacto a largo plazo eh,
hace mucho más sentido hacer esa inversión adicional hoy. Eso es como a título personal, escoger comerte algo ultraprocesado a algo natural que viene de la tierra. A lo mejor el ultraprocesado es mucho más económico, pero comerte algo natural de la tierra a largo plazo para tu salud es una inversión más lógica y razonable. Entonces, la economía circular en este momento es un poquito de nicho. Tú no compites con el fast fashion, no puedes. Es un mercado que es un monstruo realmente. Entonces, enfócate en ese nicho y cómo ese nicho, cuáles son esos puntos de dolor que tú vas a curarle, a resolverle al nicho que sí está dispuesto a comprar de segunda mano o una pieza transformada y reutilizada, o digamos, cuál es esa forma emocional de conectar, como bien lo explicaba Felipe, en la historia detrás del producto o en cómo llegaste a ese diseño y a través de cuántas piezas de jean reutilizaste para poder hacer un overall o hacer X producto, un bolso, una cartera, lo que estés ofreciendo. Entonces, definitivamente, creo que por ahí puede venir el enfoque. Noelia en el chat, bueno, gracias a todos por su felicitación y su reconocimiento. Para nosotros es un gran placer. Noelia habla un poquito de la manera de cómo se está incorporando en la empresa el rubro de la construcción, el uso de materiales reciclados o reutilizables y los procesos en que establecen para gestionar los residuos de obra con el fin de reintegrarlos en nuevos ciclos productivos. Es un reto cuando no existen políticas públicas, definitivamente, y sobre todo la reglamentación para el incentivo. Sí, Noelia, es definitivamente un reto, no solamente en el sector construcción, pero en general, cuando no tenemos políticas públicas o incentivos económicos y fiscales, obviamente, pues para la empresa es mucho más económico seguir métodos tradicionales para desechar esos residuos. Aquí en República Dominicana, yo estoy basada en República Dominicana. Sí, Alexandra, vamos a compartir la grabación. Para responderle a Noelia, alguna iniciativa local que quizás pueda ser interesante y pueda ser replicable en otros países, o a lo mejor ya está en práctica, pero aquí en República Dominicana hay una compañía que se encarga de recoger esos residuos de la construcción, básicamente o coloquialmente conocidos como escombros. Entonces lo que hace es, a través de un mismo proceso, así como que si fuera la piedra, que es la materia prima normal, pues procesan y disuelven, trituran esos escombros y vuelven a transformarlo en morteros. Morteros son lo que sirve para el empañete o frisado de la construcción, un poco para la parte gris de la obra, ¿no? Quizás, o incluso, y perdón, hay algunos productos que se usan en terminaciones, entonces estas paredes como de cemento pulido o con distintas texturas que se están utilizando hoy a nivel arquitectónico y de diseño de interiores. Entonces esta compañía lo que hace es que compra esos escombros o se dedica al desecho de los escombros, lo recoge, ¿verdad? Con un costo también de ganancia para ellos, porque le están ofreciendo un servicio a las constructoras y a los edificios, procesa en su propia planta, donde también procesa morteros tradicionales, procesa estos que son mezclados o a partir de escombros y los pone nuevamente a la venta y al servicio del sector de construcción. Entonces, si bien no hay un incentivo fiscal en este momento en República Dominicana que invite a las empresas a hacer eso, hay una oportunidad de negocio que esta compañía identificó y que lo está haciendo desde el punto de vista sostenible y bueno, básicamente está generando más productos en un mercado que particularmente aquí está en alta demanda en el proceso de construcción. Otra pista interesante es si ustedes le están ayudando a un sector, gracias a lo que están haciendo, también sería bueno medir cuál es el impacto ambiental de ayudarles a ellos a mejorar su impacto ambiental. Entonces, se están ustedes integrando, eso es lo que dice Ileana, escombros en la construcción, la finición, los morteros o lo que sea, pues entonces ustedes pueden, en términos de gases de efecto invernadero, de cantidad de materias que ya no se envían a los vertederos, para que ustedes les puedan decir a esas empresas, vea, gracias a lo que nosotros estamos haciendo, ustedes están bajando su su impacto ambiental de tanto. Y lo pueden cuantificar y ponerlo en cifras para que ellos lo puedan comunicar a sus partes, a sus stakeholders, ellos puedan, ya que no hay de pronto incentivos del gobierno, por lo menos eso va a ser parte del marketing de esas empresas
con las que ustedes se están asociando. Entonces ahí hay valor, ahí hay un valor que es difícil cuantificar, pero es importante, porque todas las empresas poco a poco están integrando cada vez más estas iniciativas, estas actividades más sustentables. Entonces, si somos capaces de cuantificar de alguna manera cómo estamos ayudando a las empresas a mejorarse, es bueno comunicárselo a ellos. Es bueno para nosotros, para el marketing de nuestros productos, pero también de nuestros potenciales colaboradores. Sí, sin duda. Sin duda. Es así, Felipe, gracias. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, creo que ahora sí cerramos con una ñapita de 15 minutos después de la hora, pero un gusto conversar y extendernos un ratito más. Gracias a todos por participar, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Bye. Bye. Gracias. Muchas gracias.